Cordial saludo para todos. Hoy veremos cómo funciona el análisis horizontal y vertical en lo referente al análisis financiero. Para ello, pues antes de iniciar vamos a recordar qué es el análisis horizontal y el vertical y cómo se calcula cada uno de estos indicadores. Bueno, primero que todo, para el análisis horizontal tenemos que decir que eso es una comparación. Y cuando uno compara, pues necesariamente debe tener dos momentos. ¿Qué quiere decir? Que para comparar un estado financiero con otro, pues deben haber dos momentos. Año 1 o año 2 o periodo 1 o periodo 2. Puede ser del año inmediatamente anterior o de años más atrás. ¿Ok? Entonces, en este caso, la comparación se da entre mínimo o entre dos periodos. Eso es muy importante. Ahora, esta comparación se puede dar de dos formas. Una que es la comparación absoluta y dos que es la comparación relativa. Cuando hablamos de absoluta, pues necesariamente vamos a analizar unidades monetarias. Y en relativa vamos a ver el cambio porcentual. ¿Ok? Bien, cuando yo necesito hacer este tipo de comparaciones, es decir, analizar una cuenta de un estado de resultados, un balance general o de otro tipo de informe financiero, pues lo que debo tener en cuenta es lo siguiente, que cuando la variación es negativa, ¿sí? Cuando es negativa, quiere decir que actualmente, ¿sí?, el valor de esa cuenta resulta ser menor o inferior al inicial, ¿cierto? Y si es positiva, quiere decir que es mayor. Y la fórmula pues es muy sencilla. Para ello, pues lo que necesitamos tener en cuenta es el periodo 2 y le vamos a restar el periodo 1. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el periodo 2 dio 100 y en el periodo 1 el saldo de esa cuenta era 80, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener aquí una variación positiva, es decir, en este caso de 20. ¿Qué quiere decir? Que en el periodo actual o el que se está analizando, más reciente, es mayor que el periodo inicial o que el periodo de comparación. Y si lo hacemos en términos relativos, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Primero, pues vamos a decir que debemos tomar el periodo 2 y le vamos a restar el periodo 1. Y a todo esto, o el resultado, lo vamos a dividir en el valor del periodo 1. Entonces, si tomamos el mismo ejercicio, pues tendríamos lo siguiente. Primero, pues el periodo 2 serían 100 menos el periodo 1 dividido el periodo 1. ¿Ok? Es decir, 80. Y en este caso tendríamos 0,25. Que si nosotros multiplicamos por 100 o simplemente pasamos este valor a porcentajes, tendríamos que el incremento, porque es positivo, sería del 25% en valores relativos y en valores absolutos sería de 20. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el análisis horizontal. Cuando analizamos análisis o realizamos análisis vertical, en este caso sí, básicamente debemos tener un estado financiero. Casi siempre este tipo de análisis se realiza al balance general o lo que hoy se conoce como el estado de situación financiera. Pero ¿qué es el análisis vertical? El análisis vertical lo que hace es o analiza o calcula la participación, ¿cierto?, de una cuenta en comparación
con el grupo de cuentas. Entonces me explico. Si estoy comparando la participación que tiene, por decir algo, los inventarios, sabemos que esto es una cuenta, que si lo trabajamos con el plan único de cuentas, pues pertenecerá al grupo 14, ¿cierto? El grupo 14. Pero sabemos que el grupo 14 pertenece a una serie, que es la serie 1, ¿cierto? Es decir, a los activos. ¿Ok? Pero a su vez, este grupo pertenece a un subgrupo o, o una serie o subserie del activo, que es el activo ¿qué? Corriente. Es decir, que las cuentas que están en el grupo 11, 12, 13 y 14 pertenecen al activo corriente. Y recordamos que el activo corriente son aquellas cuentas que se pueden convertir en dinero líquido en un tiempo inferior a un año. Entonces, para eso hacemos lo siguiente. Debemos tener el valor de los inventarios, ¿cierto? Vamos a suponer que son 100. Y debemos tener el valor del total, ya sea del activo corriente o del activo. Si tenemos el activo corriente y decimos que el activo corriente son 2000, ¿cierto? En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo que vamos a calcular solamente son valores relativos. ¿Qué quiere decir? Que va a ser porcentual. ¿Y cómo lo hacemos? Con la misma fórmula. Bueno, no la misma. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a calcular el valor de la cuenta dividido el grupo o el total de las cuentas. Entonces, en este caso tendríamos el valor de la cuenta serían 100 dividido el total del grupo, que en este caso es el activo corriente, que serían 2000. Y en este caso nos da 0,05. ¿Qué quiere decir? Que la participación que tiene los inventarios dentro del activo corriente corresponde a un 5%. Visto esto, pues ya podremos entrar a hacer un ejercicio puntual. Por acá tengo un balance o un estado de situación de una empresa de 2 periodos. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer análisis horizontal porque tenemos periodo de comparación, año 1, año 2, y podemos hacer análisis vertical. Entonces voy a hacer los primeros, a ustedes les queda el archivo para que lo puedan desarrollar y terminarlo, y finalmente hacer un análisis, ¿ok? Entonces vamos aquí a realizar lo siguiente. Voy a correr un poquito por acá. Ok. Entonces, aquí ya tenemos el balance. Vamos a hacer únicamente el del activo corriente por términos de tiempo. Si alcanzamos, vamos a poder hacer otros. Pero inicialmente vamos a hacer el activo corriente. Entonces recordemos, análisis horizontal. 2 periodos, puede ser cálculos en valores absolutos y valores relativos. Entonces vamos a hacer primero en valores absolutos. Entonces para eso, ¿qué hago? Tomo el valor 2 o del periodo 2 y resto el periodo 1. En este caso nos da una variación positiva. ¿Qué quiere decir? Que el año 2 es mayor que el año 1. En este caso es el efectivo. Pasó de 985.000 a 1.135.000. Quiere decir que hubo una variación positiva, es decir, un aumento de esa cuenta de 150.000. ¿Ok? Lo mismo hacemos con la siguiente. En este caso es deudores. También es positivo, quiere decir que pasó de tener un saldo en cuenta en el primer año de 2.850.000 a 4.300.000 en el año 2. Y para inventarios también es positivo. Ok, bien. Ahora, en este caso, pues aquí si sumamos, esto no es determinante aquí hacer sumatorias para eso. Entonces vamos a pasar ahora a los relativos. Entonces recordemos, voy a abrir un paréntesis y digo, año 2
menos año 1, cierro paréntesis, dividido en el año 1. Y quiere decir que esta cuenta varió del año 1 al año 2 un 15.26%. Y lo mismo hacemos con la siguiente. ¿Okay? Bueno, aquí se nos borra aquí la línea, pero no importa. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cuenta deudores pasó de 2.800.000 a 4 millones. Quiere decir que hubo una variación del más del 50%, en este caso el 50.88, lo cual no es muy favorable para la empresa. ¿Qué quiere decir? Que se aumentó la cartera, ¿cierto? Quiere decir que podemos determinar que no se está estableciendo una política de recaudo, ¿cierto? De cobro, o que se decidió ampliar el porcentaje de crédito para los clientes. En este caso, los inventarios pasó de 2.400.000 a 2.600.000, un incremento del 5.86. Quiere decir que se incrementó un poco el valor de los inventarios, aunque este valor pues no es muy significativo. Es mucho más significativo ¿cuál? El valor de los deudores. ¿Ok? Bien, eso por el lado del análisis horizontal. Que lo que acabamos de mencionar, pues tendríamos que colocarlo aquí en el análisis. Ahora, el análisis no solamente es mencionar las cifras, sino mencionar las posibles causas y las posibles soluciones. Entonces, si yo aquí digo que hubo un incremento del 50%, menciono las causas. ¿Cuál? Que se incrementó la política de crédito, ¿cierto? Con los clientes, es decir, pasó de un 10% a un 20%, por ende, la cartera se incrementa. O puedo decir que no se ha hecho los cobros a los deudores, a los clientes efectivos. Es decir, que en la política de crédito, no, sino la política de cobranza, ¿cierto? De cartera que se está utilizando ahorita no es efectiva. Quiere decir que hay que generar una estrategia, generar algunos beneficios en términos de intereses, ¿cierto? Para el recaudo y crear una política que les permita a las empresas recuperar ese dinero. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir tener liquidez. Finalmente tenemos el análisis vertical. En este caso, como tenemos dos periodos, tendríamos que hacer análisis vertical de los años 1 y 2. Y aquí sí hay que sumar. La sumatoria nos debe dar el 100%. Entonces el primero de ellos es el año 2. Entonces, ¿cuánto participa el efectivo entre el activo corriente? Entonces hacemos la división del efectivo dividido el total del activo corriente. Y eso nos da un 14%. Finalmente, tenemos que el efectivo representa el 14%, los deudores el 54% y los inventarios el 32%. Esta sumatoria sí necesariamente nos tiene que dar el 100%. En este caso, el análisis es muy sencillo. Resulta que esta empresa tiene demasiado deuda, ¿cierto? Los clientes, el crédito es muy alto, hay que crear una política de recaudo estricta, hay que bajar la tasa de crédito, es decir, que si se daba el 10, ya no sea el 10, sino el 5% de las ventas. Y en este caso, mirar qué está pasando con los inventarios porque representan un 32%, que realmente es alto. Y lo mismo se hace aquí en el año 2. Entonces tomamos, dividimos sobre el total, ¿cierto? Y la sumatoria nos debe dar efectivamente 100%. Si ustedes notan, el porcentaje aquí es muy similar, salvo que en el año 1 el más alto, bueno, no el más alto sigue siendo la cartera, pero pasó de 45 a un 54%. Y los inventarios de un 39 a un 32, quiere decir que en el año 1 eran más altos, que por ese motivo, pues digamos que fue mejorando. Eso es todo, muchachos, nos vemos en una próxima oportunidad, que estén